venciendo miedos y temores en busca de aprender a disfrutar la vida. Bueno, Fabiola, hoy vamos a continuar con nuestra serie de programas sobre el duelo. Decíamos al final del programa anterior que en toda pérdida hay una ganancia, aunque esto es más complicado de manejar en los duelos por muerte. Pero en todos los demás tipos de duelo decimos que hay una ganancia en cada pérdida que vivimos. Y esa ganancia tiene que ver, me imagino, con nuestro crecimiento personal. Nos convierte en mejor persona, más sensible y a la vez más fuerte. ¿Es así, Fabiola? Sí, es así. Aunque tengo que decir que esto también es producto de una decisión. Cuando sufrimos una pérdida y nos enfrentamos a esa pérdida, es como estar en ese momento en una encrucijada que me lleva a tomar una decisión entre dos caminos, y yo elijo. Decido que el dolor me puede llevar en una espiral descendente de amargura, de autocompasión, o yo decido que este dolor me va a llevar a crecer, a encontrar un sentido que me va a convertir en mejor persona para mí mismo y para los demás. Este es un punto crítico, fíjate, en las pérdidas, y es a partir de decidir crecer a través de. Voy a pasar entonces por las etapas del duelo, y esto significa que el dolor de la pérdida lo tendré que elaborar, pero con un sentido, con un propósito. Las etapas del duelo tendrán entonces ahora un sentido para mí. Mi dolor, fíjate, entonces ya no va a la deriva, porque estoy enfocada en un propósito de superar la pérdida a través de vivir las etapas del duelo hasta llegar a la aceptación. Uh-huh. Pero todo esto es aprendido, ¿verdad? Sí, es un proceso de aprendizaje, así es. Porque lo que me estás diciendo no es fácil. Yo, si no me lo enseñan, quizás no lo puedo hacer. Claro, porque muchas veces cuando hablas con personas que están pasando un duelo, la persona te dice, no sabía que yo estaba en esa etapa del duelo. Entonces, lo entiendo, tiene más sentido Así lo que es. me está pasando, ¿verdad? Hay un sentido y un propósito que nos orienta. Que nos orienta a la salida. Cuando nos dan la orientación. Así es. Valga la redundancia. Sí, para llegar a la salida, ¿verdad? Y elaborar el duelo nos permitirá vivir lo que sigue. Así es. Así es, ¿verdad? Sí. Pero aquí nos enfrentamos con uno de los miedos existenciales de los que hablamos. Y es el miedo al futuro, creo yo, a lo desconocido. Así es. Es un miedo universal, ¿verdad? Y es uno de los desafíos, creo yo, más grandes en el duelo. Que ahora todo o casi todo en mi vida, ¿verdad?, será diferente. Me enfrento a lo nuevo. Y eso es lo que sigue. Pero por eso necesito soltar lo que ya no está. Sobre todo el dolor por el sufrimiento de lo que ya no está. Entonces, reconocemos que no es una tarea fácil porque nos enfrentamos a ese miedo que todos tenemos al futuro, a lo desconocido, ¿verdad? Pero si aprendemos a ver esto como lo que viene es lo que sigue en mi vida y no tiene por qué ser malo, no tiene por qué ser peor que lo que ya viví, es diferente, es algo nuevo y que además si tomo la decisión de crecer en el proceso, seré mejor persona después de esto, tendré más madurez para afrontar todo en la vida. Pero a veces es este sufrimiento el que nos cuesta soltar en los duelos, ¿verdad? Y eso estanca a la persona. Yo decididamente, por lo que estás diciendo, creo que esto necesita orientación. Porque tú tenés los conocimientos, pero no todos tenemos esos conocimientos. Claro. ¿Y qué tanto ayudaría eso de vivir el día, cada día? Porque yo me he dado cuenta que si yo vivo los problemas del día o las situaciones, llamémosles así, las situaciones agradables o desagradables del día, y ahí pongo mi energía, me es más fácil resolver el día siguiente lo del día siguiente. Claro, claro. Esa puede ser una medida práctica y a la vez sabia para manejar el dolor en un duelo, ¿verdad? Voy a manejar solo el dolor de este día.
Voy a enfocarme en procesar, en elaborar este día, ¿verdad? Pero si nos enfrentamos al dolor a largo plazo, uy, no, niña. Claro, podemos sucumbir, ¿verdad? Sí. Aún teniendo las herramientas. Entonces, sí, lo que tú dices también, por otra parte, el formar a la población, el que la gente tenga una psicoeducación es importante, por eso pues difundimos programas como este, ¿verdad? Es que aquí no tenemos una psicoeducación y tampoco una educación médica, ¿verdad? Como en otros países, que un dolor estomacal, más o menos, la gente puede saber de qué viene o de qué puede prevenir, ¿verdad? Ya sea de en la boca del estómago, de un infarto, de una colitis. Pero aquí no tenemos educación. Pero yo creo que en estos últimos años eso está cambiando. La gente se informa más, la gente busca más. Tenemos medios como Internet, que es una gran plataforma de información. Sí. Y esto hace que la gente busque, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que estamos hablando, mucha gente se va a ir a Internet y va a empezar a buscar duelo. Duelo, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, eso ya les va a abrir una puerta para educarse en esto y saber qué hacer cuando se enfrentan a los diferentes duelos propios de la vida diaria, ¿verdad? Porque en la vida estamos sometidos a cambios continuos. Todo cambia en la vida. Así es. Todo está sujeto a transformaciones, aún de un día para otro. Por eso te decía de poner la energía en el día presente. Así es. Las situaciones cambian, las personas cambian, nuestras necesidades cambian. Nosotros cambiamos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Bueno, para mí solo Dios no cambia. Así es. Pero todo lo que está sometido a esta vida temporal cambia y pasa. Así es. Esa es mi opinión. Y ese es el punto, ¿verdad?, que resolvemos cuando aprendemos a elaborar las pérdidas, porque los cambios suponen una pérdida y los cambios son parte de la vida diaria, ¿verdad? Entonces, aprendemos a dejar de pelearnos con la vida y aceptamos este principio que nos gobierna a todos, nos guste o no. Entonces, cuando entendemos esto, nos enfrentamos a las pérdidas desde un lugar diferente, en el que los duelos son algo imprescindible en nuestro proceso de crecimiento personal, que las pérdidas son necesarias para nuestra maduración y esta a su vez nos ayuda a recorrer el camino que sigue, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que si la vida es cambio, estamos elaborando pérdidas constantemente, casi a diario. No solamente aquellas que impactan, ¿verdad?, nuestra vida, porque suponen una desestabilización grande de lo que era para llevarnos a otra realidad distinta. Esto es bueno que sepamos que es necesario manejarlo en la vida cotidiana. Sí, porque aún una llamada telefónica que no recibiste y que esperabas, es un pequeñito duelo. Es un pequeño duelo, así es una pérdida, ¿sí? O alguien que tú esperabas que te dijera palabras de confort, palabras constructivas y te dice cosas negativas, otro pequeño duelo. Entonces estamos el día a día. Así es. Y esa es, fíjate, esa es la encrucijada, ese es el camino, ¿verdad? El punto donde yo decido. O permito que eso, ¿verdad? Sí. Me lleve en una espiral hacia abajo de autocompasión, no me llamaron, quizá no les importo, no me quieren. Entro en esa espiral de autoconmiseración y de derrota, o empiezo a subir esa espiral, elijo ese camino de subir hacia arriba y bueno, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué me puede enseñar esto? ¿O qué puedo aprender acerca de los seres humanos? En muchos aspectos. No me llamaron, caramba, cómo cambia las personas. Una reflexión, ¿verdad? Sí, así es. Constructiva. ¿Verdad que la conmiseración lleva a mucha cosa de desgracia? Sí. Aún a enfermedades físicas. Sobre todo te lleva a la depresión. Sí. Y después de ahí vienen muchas más cosas, ¿verdad? Como unas ramificaciones. Déjame ver si esto es así. Cuanto más aprendo a soltar, más fácil va a ser que el crecimiento se produzca. Y cuanto más crezco, menor será el dolor de la pérdida. Así es, ¿verdad? Eso es lo que en psicología se llama la robustez interna. Fíjate, no es endurecimiento, ¿verdad? Cuando a veces escuchamos que alguien dice,
es que el sufrimiento te endurece. Eso no es saludable. Ahí no se ha producido un crecimiento y una madurez personal. La robustez interna no es endurecimiento, ¿verdad? Es fortaleza de ánimo, fortaleza mental, fortaleza de espíritu, pero no endurecimiento. Es un soporte, ¿verdad? Por eso se dice robustez, porque es un soporte que me va a ayudar a llevar todo lo que supone la vida. ¿Y por qué hay gente que dice que el sufrimiento purifica? Es una forma de llamarlo, ¿verdad? Es una forma de considerar esto. Es decir, ¿qué significa purificarse? Significa limpiarse, significa ser mejor, significa subir a un nivel superior. Eso me gusta que lo digas, porque a veces creemos que purificarse es mantenerse condolida en el dolor, valga la redundancia. No, esos son mitos, ¿verdad? Ideas equivocadas acerca del dolor y de las pérdidas. En el sentido de que tú has dicho, sería, si me purifico, crezco, estoy más limpio, más ligero, más liviano. Y puedo ayudar mejor. He soltado cargas que me van a permitir ascender a un nivel de vida más elevado, más intenso, de mejor calidad. Es que creemos que si nosotros nos mantenemos en el dolor, podemos ayudar más, y estamos equivocados. Sí, Yo creo que si nos mantenemos en el dolor, menos podemos ayudar a los demás y a nosotros mismos, por supuesto. Así es, así es. Bueno, y todo este proceso que, como hemos dicho, es imprescindible porque forma parte de la vida, lo hacemos a través de etapas, ¿no? Sí. Y es que yo creo que necesitamos que sea así para poder, como hemos dicho antes, digerirlo. Esto lo dijimos en el programa pasado, digerirlo. Así es, sí. Las etapas nos permiten hacer esa toma de contacto con el dolor de lo que ya no está, ¿verdad? Pero lo hacemos por partes para que pueda ser asimilable. Todo en la vida, fíjate, es un proceso. Y proceso significa avanzar por pasos, ¿verdad? Por jornadas. Necesitamos dar un paso, asimilarlo, para que eso se vuelva parte de mí, y luego entonces puedo dar el siguiente paso. Como subiendo una escalera, paso por paso. Hasta que llego al final del proceso. Y al final de ese proceso vendrán otros. Pero vivir me va a preparar para vivir el que sigue. Y entonces adquirís una robustez, como tú dijiste, para ir enfrentando con todo lo que tenemos que lidiar en el diario vivir, sin que nos sea cargoso, porque... Exacto, ¿verdad? Sin que sea una pesada carga, el diario vivir y los acontecimientos que suponen, exacto, pérdidas grandes en la vida, sí. Pero hay personas que aún sabiendo esto no se animan a soltar, se resisten y se siguen aferrando al dolor. Podríamos decir que se acostumbran. Sí. Y el dolor se vuelve parte de sus vidas. Hay personas que, ¿cómo lo llamas tú en psicología cuando adquirimos un tipo de personalidad quejosa? La otra es sufrida. Y ya no, si soltamos eso, nos vemos desnudos, no tenemos personalidad. Sí, así es. Ahí puede haber una personalidad depresiva, dependiente emocionalmente, entonces... se usa inconscientemente este rol para que los demás me apoyen, ¿verdad? A través de provocar lástima, compasión en ellos hacia mí. Pero es una mala forma. Sí, porque los demás se agobian. Así es, ¿verdad? Y puede ocurrir, porque fíjate, de manera consciente o inconsciente, el dolor acompaña al que sufre. Entonces, hay ciertos tipos de personalidades que se pueden quedar más estancados en mantener el sufrimiento porque tienen la idea, a veces aprendida, a veces forma parte como de su estilo de pensamiento, de que el dolor acompaña, ¿verdad? Ocupa el lugar del que ya no está o de lo que ya no está. Y esto puede ocurrir en las muertes de seres queridos muy cercanos y en las rupturas amorosas importantes. Pareciera que el dolor es menos amenazante que el vacío que deja la pérdida, como si el dolor llenara huecos que la persona tiene en el alma. Qué importante esto, Fabiola.
El dolor nos acompaña porque llena vacío del alma. Y mientras lleno el hueco del alma con el dolor que me acompaña, no lo puedo llenar con otra cosa, pues esto me lo impide, ¿verdad? Así es, sí. Y fíjate, nos sirve como una defensa inconsciente, ¿verdad? Para evitar el proceso de interiorización. La interiorización es aprender a ver dentro de mí. Y parte del proceso de elaboración para llegar a la aceptación del duelo es ver lo que siento, ¿verdad? Lo que está suponiendo esa pérdida para mí, para llegar al final del proceso donde descubro y aprendo a vivir con lo que el otro dejó dentro de mí. Pero si yo vivo con su recuerdo intacto, no lo elaboro, ¿verdad? Todo este proceso entonces no ocurre. Y fíjate que este proceso de interiorización es muy importante, pero mucha gente lo evita. Es más, fíjate, mucha gente no va a un psicoterapeuta, no va a un psiquiatra, no va a un psicólogo, porque piensa que no, es que no quiero que me digan cosas de mí, prefiero quedarme como estoy. A mí hay gente que me ha dicho, prefiero no saber, prefiero quedarme así. Pero si no lo sabes, lo pasas al inconsciente. Claro, eso va a formar parte, ¿verdad? Cuando una persona dice esto, eso se va a convertir en un obstáculo para que avance y se va a quedar con un duelo sin elaborar, con un duelo crónico, que más adelante vamos a profundizar más en eso. En el programa pasado yo te conté que cuando murió mi papá yo pedí hablar con él, pero ya estaba muerto. Después de la muerte de mi papá tú te diste cuenta que me dio una depresión. Sí. Pero yo no interioricé para darme cuenta que lo que yo tenía era el sentimiento de culpa, que no lo dije en vida, porque el muerto ya no oye, niña, por Dios. Entonces, era para ti misma, eso es para mi propia elaboración del dolor de esa pérdida, ¿verdad? Pero entonces analicé y vi que no lo había dicho porque la misma personalidad fuerte de él me impedía, me dejaba corta. No tenía la confianza de decirlo. Y eso lo has interiorizado con el tiempo, con el paso de los años. Y me fui dando cuenta que yo no era culpable. Y si era culpable, bueno, ¿y qué importa? Si yo también... La culpa se resuelve. No, y además, yo no pretendo ser perfecta igual que no es perfecto la otra persona. Así es. Cuando nos enfrentamos al interiorizar, ¿verdad? Podemos enfrentarnos a muchos elementos de culpa. La culpa se trabaja y la procesamos, ¿verdad? Y aprendemos, uno de los principios que sacamos como conclusión de eso es que no somos perfectos, lo que tú has dicho, ¿verdad? He cometido errores, pude haberme equivocado, pero es que soy humana. Entonces aprendo del error, no me quedo anclada en el error, atrapada, ¿verdad? Quizá tememos encontrarnos con nosotros mismos, porque tememos que no nos guste lo que vemos, que yo misma no me guste y no puedo huir de mí misma. Así mejor vivo conmigo sin conocerme. Escogemos a veces vivir en esta ignorancia por el temor de lo que pueda descubrir. Pero yo puedo llegar a ser amiga de mí misma y dialogar conmigo misma sobre mis virtudes, mis defectos. Tú lo viste en la obra de teatro, el monólogo autobiográfico que escribí y presenté el año pasado, que hablaba con un duende. Y con el duende viste que yo hablaba sobre mis miedos, sobre mis rencores, sobre mis tristezas, sobre mis ilusiones, sobre mis alegrías. Es bonito hablarse con uno mismo. Así es. Ese es un proceso, fíjate, de haber aprendido a descubrirme a través de la interiorización y esas partes de mí que no son muy bonitas, ¿verdad? Y que todos las tenemos, aprender a vivirlas como en armonía con las partes que sí me gustan. Ajá. ¿Sí? Y si no me gusta esta parte mía, pues la puedo mejorar. Así es. Pero es que yo creo que nos exigimos ser perfectos. Así es. Y a veces entonces pues preferimos no correr riesgos, ¿verdad? Pero la vida supone riesgos. Y además es parte de la elaboración, fíjate, de un duelo
sano, de un duelo normal. Porque como hemos dicho, todo el ciclo de la vida, ¿verdad?, supone cambios y pérdidas para dar lugar a lo que sigue, a lo que viene después. Esto está basado en el principio de que necesito dejar el ayer para vivir el día de hoy. Porque si voy cargando el día de ayer y el anterior y así cada día del pasado, no puedo vivir el nuevo día de hoy. Sí, ya gastaste la energía. Así es. Además, la carga se vuelve muy pesada, ¿verdad? Lo pasado no digerido no me va a permitir asimilar bien el presente y el resultado es un yo insano, un yo emocionalmente enfermo, un yo dividido, un como yo peleado con él mismo. Enfermo, dijiste, dividido. Sí, sí, así es. Entonces es necesario, ¿verdad?, reconciliarme con esas partes de mí mismo, como tú has dicho, a través de ese trabajo de correr el riesgo de verme y estar dispuesto a asumir lo que descubra, sabiendo que como no somos perfectos, lo que descubra que no me guste, lo puedo mejorar, como tú has dicho. Entonces esos diferentes estados que hay dentro de mí viven en armonía. Y además creciendo y mejorando, ¿verdad?, esas partes de mí. Y esto se aprende en el proceso de elaborar un duelo saludable, un duelo normal. Y además tiene que ver con interiorizar a los que hemos perdido o lo que hemos perdido. Saber que va a vivir dentro de mí aunque ya no ocupe un espacio físico, pero vivir sanamente, ¿verdad? Y además algo muy importante en nuestro crecimiento como personas es que soy lo que soy ahora gracias a que esa persona pasó por mi vida. Esto es bien importante. Sí, sí, sí. Y hay otro proceso, fíjate, ¿Cuál es? de interiorización mayor que es el espiritual. Porque una pérdida, sobre todo las pérdidas por muerte, nos ayudan a darnos cuenta que esto es una vida temporal, material, física, que pasa, pero que hay algo más que trasciende, ¿verdad? Entonces ya entramos en lo que trasciende, es lo espiritual. Y ahí ya hemos llegado a una interiorización mucho mayor, mucho más profunda. Sí, hay gente que no lo logra y hay gente que estamos tratando de lograrlo, porque yo creo que esto se cree cuando se empieza a percibir los atisbos de que te podés conectar con algo espiritual más profundo. Sí, así es. Y esto yo creo que es lo más supremo del duelo, ¿verdad? Y poder interiorizar esto nos lleva a ese nivel de vida más trascendente, a entender que en todo hay un propósito más allá de lo presente, ¿verdad? Más allá de lo inmediato. Así que el dolor y la tristeza, ¿verdad?, propia e inevitable de un duelo, podemos llegar a entenderlo y a aceptarlo mejor, viéndolo desde este enfoque. Y en este sentido, hay un poema de Marta Bujó que se llama No todo es dolor. Y me gustaría que lo leyeras para los radioyentes. Bueno, con mucho gusto. Dámelo, Fabiola. Siempre hay más, mucho más que dolor en un duelo. Hay, por ejemplo, cierto orgullo de llegar a donde nunca había estado, donde nunca pensé que llegaría a estar. Hay oculto en cada adiós un silencioso bienvenido. Las despedidas son más un tema de la vida que de la muerte, porque en última instancia y desde el principio, nuestra historia y la de todos es tan solo una mezcla extraña de finales y principios. Y lo sé porque otros que vivieron me contaron, porque otros que sufrieron primero crecieron después desde el dolor. Muertes que parieron nuevas vidas, pérdidas que condujeron a encuentros y ausencias presentes que llenaron vidas vacías, librándolas del martirio de presencias ausentes. Es por eso que sé que avanzo y que no estoy sola, que camino día y noche acompañada por muchos otros que dejaron su marca en el sendero y que encontraron solamente caminando el sentido verdadero del camino recorrido.
Gracias por leérnoslo. Muy bonito, muy filosófico y profundo. Sí, muy profundo, sí. Este poema lo siento como una invitación y creo que es una invitación para todos. Aprendemos de esto que duelo no tiene por qué significar sufrimiento y tristeza no tiene que significar depresión. Esto sí, el proceso que nos lleva a encontrar el verdadero significado de este camino no está libre de lágrimas, ¿verdad? Porque nos vamos a enfrentar a una lucha entre la parte de mí que acepta la pérdida y la parte de mí que se resiste y lucha y no quiere soltar y dejar ir lo que ya no está. Es decir, mi parte que acepta la realidad y la parte que no quiere aceptarla, ¿verdad? Y esa parte que no quiere aceptarla es la que necesitamos ir fortaleciendo, según te he entendido. Así es como resolver el conflicto, ¿verdad? Y es la que tiene que ir en proceso. Sí, de crecer, así es. Entonces, esta lucha de la parte mía que quiere soltar y dejar ir, y la parte que no quiere soltar es la que se resuelve cuando llegamos a la aceptación de la pérdida, ¿verdad? En el duelo. Y este es el proceso en todo duelo normal. Explícanos, Fabiola, ¿qué sería un duelo normal? Sí, estar de duelo, ¿verdad? Cuando es un proceso normal no significa que estamos enfermos, sino que es un proceso que estamos llevando a cabo para asimilar esa pérdida y una vez que la asimilemos, seremos capaces de seguir adelante con nuestra vida sin sufrimiento. Y como repito, el caso más fuerte, ¿verdad?, que nos remarca en el duelo es por muerte, pero aquí estamos hablando de toda pérdida, grande y pequeña, que nos va a llevar siempre a esta necesidad de elaborar y asimilar lo que ya no está, para seguir adelante sin sufrimiento. Entiendo entonces que es un camino inevitable que tenemos que recorrer. Sí. Pero siempre nos damos cuenta de esto y logramos hacerlo de manera sana. No, por desdicha no siempre nos damos cuenta, ¿verdad? O aceptamos recorrer este camino de esta manera, ¿verdad? Y podemos caer entonces en dos formas no sanas de asimilación del duelo que nos estancarían en un duelo crónico, en un duelo no resuelto. Una es la negación. Es un mecanismo muy típico de defensa mental que usamos de forma inconsciente frente al dolor o frente al posible sufrimiento. Recordemos que nos protegemos instintivamente del sufrimiento porque nos da miedo sufrir. Es uno de nuestros miedos existenciales, ¿verdad? El miedo al dolor, el miedo al sufrimiento. Entonces, cuando la mente percibe esa posibilidad o detecta ese hecho, rápidamente se activa el mecanismo de defensa de la negación y decimos, no, esto no está pasando, esto no es cierto. O minimizamos su importancia, ¿verdad? Y decimos, bueno, pero no me importa mucho, no me importa si así es la vida. Así es, esa es una minimización y es una forma de negación. Entonces, esta negación es normal como una primera reacción al duelo. Es una primera etapa del duelo, pero no podemos quedarnos allí, ¿verdad? Recuerda que como mecanismo de protección, cuando la mente se enfrenta a la pérdida, la mente dice, no quiero enfrentar. Entonces entra en negación, pero no nos quedamos allí. Tenemos que salir de ahí para resolver satisfactoriamente el duelo, ¿verdad? Pero a veces la persona se queda ahí en la negación. Y también nos quedamos ahí cuando guardamos silencio. Cuando hay un duelo y guardamos silencio, no lo conversamos con nadie. Bueno, cuando te dicen, tú aún estás pasando tal duelo. Sí. Y uno dice, no, yo no estoy pasando ese duelo. Pero tal vez es porque uno lo calló, no lo conversó con nadie. Precisamente porque callarlo forma parte de negar que existe, ¿verdad? Eso no sabía yo. Yo creí que callar era como una forma inteligente de no estar hablando de lo mismo. No, porque fíjate, los excesos no son sanos. Estar hablando siempre de lo mismo es malo. Y todas mis conversaciones están inundadas del tema, no es bueno, pero tampoco no hablarlo nunca.
¿verdad? Pensando que quizá voy a molestar a los demás no les interesa mi dolor, o no quiero que me perciban débil. Entonces es un reflejo de que hay un mecanismo de negación detrás, ¿verdad? Es que yo perdí a mi mamá cuando yo tenía 22 años. Y alguien me dijo hace poco que yo parecía no haber superado el duelo de mi madre. Y yo no hablo de mi mamá, yo no sueño con mi mamá, pues según yo sí lo había superado. No, es una negación, ¿verdad? Y la otra forma, fíjate, no sana de asimilación, que también te pudo haber afectado en el duelo de tu mamá, es quedarnos en el sufrimiento. Es cuando en esa lucha por soltar y retener lo perdido, la persona opta por retenerlo y dedicarse a sufrir de forma crónica por su ausencia. Entonces me quedo en el sufrimiento. Y muchas veces cuando estoy sufriendo, no lo expreso, no lo digo a los demás, guardo silencio, ¿verdad? Lo estoy viviendo yo, ese sufrimiento. Entonces ambas, la negación y quedarse estancado en el sufrimiento, son formas no sanas de asimilar un duelo. O quedarte en el silencio también puede ser que en buen salvadoreño te atonte. Y entonces no hablas de eso, pero está ahí. Así es. Y como está como adormecido. Sí, eso es como un resultado emocional, ¿verdad? Del mecanismo de defensa. Ay, le voy a decir como dice en el sur de España, tú sabes mucho, niña, tú sabes mucho. Bueno, eso tiene que ver con la respuesta emocional, ¿verdad? Que viene como consecuencia de usar este mecanismo de defensa mental, y es lo que buscamos, ¿verdad? Quedarme como anestesiada. Sí, sí. A veces decimos, en personas que han vivido duelos, y en personas que han vivido duelos significativos, decimos, parece como si no le hubiera pasado nada. Está como impasivo, está demasiado neutro, ¿verdad? Sí. Esa es la reacción emocional, esa es la consecuencia emocional. Así me quedo porque encuentro que en ese estado como de anestesia emocional sufro menos, ¿verdad? Duele menos la pérdida. Hoy que decís anestesia emocional, a los 2 años de muerta mi madre, yo me casé. Estaba mi padre, toda mi familia, pero yo no me recuerdo haber percibido la ausencia de ella. Como que estaba bien así todo porque era parte de la vida. Sí, es una negación. Me imagino que pasó al subconsciente. Claro, y tu subconsciente estaba negando el dolor de su ausencia, ¿verdad? No importa, así es normal, es una negación, ¿verdad? Y entonces cuando elegimos el camino de la negación, estamos como en una especie de fantasía que niega la realidad, para poder verla como nosotros queremos. Exacto. Tú querías en ese momento, ¿verdad? Usando tu ejemplo, tú querías ver una realidad de una determinada manera. Entonces es como vivir en esa especie de fantasía, negando la realidad. Y el peligro es que para muchas personas esto se puede extender a otras áreas de su vida, ¿verdad? Por un principio de generalización. Explícamelo bien. Por un principio de generalización se extiende a otras áreas de la vida. Entonces, eso no sabía practico la negación también en otras áreas de mi vida, donde puedo detectar de nuevo un posible sufrimiento, ¿verdad? Porque me habitúo a ese mecanismo. Entonces, ahí están pues los peligros de un duelo mal resuelto. Y es porque la realidad no la podemos negar, ¿verdad? Este mecanismo de autoengaño nos daña y no nos permite avanzar. Y me imagino que no resuelve realmente el dolor, nos estanca en él. Así es. Sucede todo lo contrario de lo que pretendemos lograr con este mecanismo. Así es, fíjate cuántos años después, ¿verdad? Tú te diste cuenta que no habías elaborado bien el duelo. Pero porque alguien me lo dijo, porque me lo dijo una psicóloga. Es como querer congelar la realidad en el tiempo y no podemos, ¿verdad? No podemos, así es. Ese es el autoengaño, esa es la fantasía, ¿verdad? Por eso decimos que solo postergar el sufrimiento no lo elimina. Muchas veces la gente dice, ahorita no quiero tratar eso, después, más adelante. Pero siempre que algo en la vida les lleva a encender esa luz roja que dice,
ahora tienes que tratar con ese dolor no resuelto, la persona vuelve a elegir postergarlo. Entonces nunca elimina el sufrimiento. O sea que solo queda adormecido. Sí, así es. Como cuando tenés un dolor, una enfermedad y no te la tratan, solo te dan un analgésico. Así es. Para que no te duela. Vale la metáfora en este caso de la anestesia en el terreno físico. Produce el mismo resultado en el terreno mental y emocional. Uy, pero entonces estoy pensando por qué mucha gente, esto va a ser en otros capítulos, ¿verdad? Llega a ingerir quizás medicinas, pastillas, alcohol, así te mantienes adormecida, ¿verdad? Claro, claro. Uy, qué peligroso. Y así elegir el sufrimiento creo que tiene que ver con algo que mencionaste en el programa anterior, y es la relación con los mitos sobre el duelo. Sí. Que me hacen pensar que si yo quería a la persona o quería eso que tenía, debo sufrir indefinidamente por su ausencia, porque eso es prueba de mi amor o de lo mucho que eso me importaba. Ajá, ese es uno de los mitos, ¿verdad? Sí, fíjate, tiene mucho que ver con la idea de identificar el amor con sufrimiento. Y eso en realidad es falso, ¿verdad? El compromiso responsable es estar responsablemente comprometido con eso mientras está y saber salir de eso, dejarlo ir cuando ya no está. Y lo que pretendo retener ya no es lo que era, ¿verdad? A veces estoy reteniendo algo que ya no es, pero temo que si lo suelto voy a sufrir. Y lo está reteniendo inventándote imágenes, por ejemplo, de una persona que no existía, o aunque la persona viva, estás en un duelo por la ausencia de esa persona que está viva, pero que tu mente ha idealizado y ha formado otra persona. Sí, y eso pasa mucho, ¿verdad? En los duelos por rupturas amorosas. Es un concepto insano, esto de creer que tengo que retener de alguna manera su recuerdo, su imagen, y la fabrico y la idealizo, ¿verdad? Y seguir sufriendo porque eso significa que lo amaba o la amaba. Y es necesario muchas veces en los duelos enfrentarnos a estos paradigmas de pensamiento errados y cuestionarlos y cambiarlos. Sí. Creo que también este es un reto que entraña todo duelo, ¿verdad? Y es parte del crecer a través del duelo, y es el cambio también aquí de muchos paradigmas mentales dañinos que habíamos mantenido acerca del tema del duelo. Entonces, a veces la persona dice, no quiero cambiar todo eso. Quiero seguir pensando que amar es sufrir y no quiero cambiar ese paradigma. Entonces, se estancó, no elaboró, se cronificó y toda la personalidad puede enfermar. Es como cuando tenés que reformar una casa. Sí. Decís, ay, voy a empezar por aquí, no, pero ay, qué cansado, mejor que quede así, y se va deteriorando más y se va deteriorando más, y tú crees que no, pero cuando sentís se está derrumbando la casa. Así es, sí, es un buen ejemplo. Me da la impresión que esto está relacionado con la culpa. Pensar que si no me quedo en el sufrimiento, yo pensaré y los demás pensarán que no quería a la persona, que se ha ido. O que no me importa lo que he perdido. Sí, sí, y esto se ve, fíjate, mucho en los grupos de apoyo, en los duelos. Cuando una madre, por ejemplo, ¿verdad?, viene a un grupo de apoyo sintiéndose mejor, duda de que esto esté bien y necesita que el grupo la refuerce. Estar mejor, ¿verdad? Que el grupo le diga que qué bueno verla así, que los demás le autoricen. Fíjate, muchas veces buscamos que los demás aprueben, que los demás autoricen la opción de estar mejor. Como si nuestros padres nos estuvieran autorizando. Sí, sí. Entonces, cuando el grupo le da el para bien, podríamos decir, ¿verdad?, de que estar mejor es bueno, entonces la persona decide estar mejor y no quedarse en el sufrimiento. Entonces, por eso es que es tan importante los grupos de apoyo en las diferentes ramas de la psicología. Sí, ¿verdad? sí, son muy útiles, sí. Porque el grupo se convierte como en un elemento de refuerzo y de cambio, ¿verdad?, para los demás. Y además el sufrimiento nos atormenta con preguntas que no tienen respuesta, como ¿por qué pasó?
¿qué habré hecho para merecer esto? Y nos hacen quedarnos como en una especie de círculo vicioso. Pero fíjate que yo también creo que este sufrimiento se puede ver agravado por el estado emocional de la persona. Sí. Como que ya esté padeciendo, por ejemplo, de depresión en el momento de la pérdida, o que tenga una personalidad depresiva. Tiene que ver con las personalidades. Sí, así es, ¿verdad? O con la personalidad, o con un trastorno emocional que la persona ya esté padeciendo, que ya viene arrastrando, ¿verdad? Y además ahora se ve con una pérdida, sí. Eso, fíjate, es muy importante de tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque cuando ya hay un estado depresivo en el momento de la pérdida, esto va a complicar el duelo y será un peligro que puede dejar a la persona estancada y no poder resolver el duelo de forma normal, ¿verdad? Porque las distorsiones del pensamiento propias de la depresión van a ser un obstáculo. Y con estas mismas distorsiones con las que se está manejando la depresión, la va a pasar al duelo. Entonces va a distorsionar también el proceso de duelo. Le va a dar diferentes pinceladas, o sea, pinceladas depresivas. Como de tintes más oscuros. De tintes más oscuros. Así es. Fabiola, ¿qué hacer entonces en estos casos en los que la persona que enfrenta una pérdida tiene una depresión además de la pérdida? Sí, bueno, de entrada, saber que estamos frente a un duelo complicado, ¿verdad? Que va a necesitar ineludiblemente ayuda psiquiátrica y psicológica, ¿verdad? Sobre todo hay que atender el diagnóstico que ya estaba instalado, que es el de la depresión, y ayudar a entender a la persona que su depresión está empeorando o agravando su duelo. Ayudarle a separar lo que es síntoma de depresión y lo que es propio del duelo, ¿verdad? Entonces, esto va a necesitar que no lo mezcle. Exacto, ineludiblemente ayuda profesional para poder hacerlo. Entonces, una vez que la depresión mejora, entonces podrá avanzar en la elaboración propiamente del duelo. Y también me imagino que no que esté sufriendo una depresión, sino que tenga ya algo crónico, psicológico. Por ejemplo, una persona que padezca de algo y se enfrenta a un duelo. Claro, sí, lo que decimos, ¿verdad? Ya hay un padecimiento, un trastorno de personalidad o un trastorno emocional, que ya la persona tiene instalado, está como luchando con esto, ¿verdad? Y además se le complica porque aparece el duelo. Entonces hay que tener en cuenta ahí que el tratamiento necesario es psiquiátrico, es psicológico, que es un duelo mucho más complicado de resolver y que la persona va a necesitar esta ayuda para entender un proceso separado del otro y no mezclarlo, no confundirlo. Entonces a una persona en esta situación no se le puede dejar sola. Necesitan mucho más ayuda y apoyo que las demás personas. Y fíjate que lo que se hace cuando no se conoce esta materia es que la persona que ya padece de algo y se enfrenta ante un duelo, la familia más cercana tiende a regañarlo o a regañarla, porque es un medio como de hacerla despertar. No se dan cuenta, despertar a la realidad. No se como zarandearla. Sí. No se dan cuenta que al hacer esto la están hundiendo más. Claro, porque la persona no quiere estar así. Entonces, es una forma errónea, equivocada de animar, de intentar ayudar, aunque la intención sea buena. Por eso es que se necesita una red de apoyo, ¿verdad? Y a veces la misma familia entera necesita un grupo de apoyo. Eso, la familia entera. ¿Verdad? Entonces, en estos casos de duelo complicado necesitamos redes de apoyo. La familia, necesitamos un grupo espiritual o psicosocial de apoyo o ambos. Necesitamos ayuda médica, psiquiátrica, ayuda psicológica. Fíjate, es una red de apoyo, ¿verdad? Que debemos estar muy alerta, tanto familiares como amigos, que puedan estar en este grupo de personas y ayudar en lo que esté en nuestras manos a hacer por alguien cercano que está viviendo un duelo complicado.
Pero a veces no sabemos cómo ayudar a los demás cuando están pasando un duelo, y menos un duelo complicado. Sí. Porque si es un duelo familiar, todos están, como dicen los jóvenes, en su onda, claro, sufriendo su duelo, y nadie se da cuenta de que hay uno más débil. Sí, o uno más afectado. O uno más afectado. Por eso la información es tan importante, ¿verdad? Saber que hay duelos más complicados que van a entrañar más dolor, más hundimiento, y que tenemos que estar alerta a las personas que pasan por esto, ¿verdad? Porque el apoyo, tomando en cuenta como una forma multidisciplinar de apoyo en estos casos es fundamental. Pero fíjate que ahí se envuelve el amor fraternal, que es lo que se está perdiendo en el mundo. La pérdida de valores. A la pérdida de valores, porque si no tengo amor fraternal, ¿yo por qué voy a ayudar al otro si estoy complicada yo también con mi duelo? Claro, sí, así es. Ahí es donde entra también la parte espiritual que tú decís. Y a veces también es por no saber, ¿verdad? A veces no sabemos cómo ayudar o cómo apoyar a una persona que está de duelo. Y muchas veces el apoyo suficiente es estar, simplemente acompañar, simplemente nuestra presencia, ¿verdad? Porque somos seres de compañía. Y por eso es que la compañía de otros, su presencia simplemente ahí, que estén ahí. Pero una presencia sonriente y calmada. Claro. Porque hay gente que te acompaña, pero con una gran cara. Sí. O sea, con un malestar, ¿verdad? Sí, así es. Y a veces pues es porque pienso que tengo que estar así, porque si me pongo con cara contenta o cara tranquila, el otro puede pensar que no me importa lo que le está pasando, ¿verdad? Son nuestros mitos muchas veces. Falta de información, Fabiola, completamente falta de información, porque somos seres de compañía, y por eso esta se vuelve más importante cuando hay dolor. Así es. Fíjate que esto que estamos diciendo en este momento me catapulta al duelo de mi abuelo, de tu papá. Y recuerdo cuando estábamos en la funeraria, ¿verdad? Para mí fue una pérdida muy devastadora, fue un duelo muy... Es que era increíble, el viejo era un apoyo. Sí, muy, muy importante. Entonces estaba muy triste, estaba muy desconsolada, y llegó un amigo a acompañarme a la funeraria. Hizo algo gracioso, hizo algo que me dio risa, y empezamos a reírnos. Y estábamos ahí, toda la gente llorando, toda la gente seria, y él y yo nos empezamos a reír por lo que había ocurrido, que había sido algo gracioso. Es la tragicomedia. Pero yo me sentí tan bien de que en medio de ese momento su compañía me haya hecho reír. Y tú sabes que en medio de ese dolor tan profundo, porque la muerte de mi padre me causó una gran depresión, yo no me di cuenta hasta en este momento que tú estás hablando de que tú estabas sufriendo. Yo me concentré en mí. Claro, eso nos pasa. Por eso lo dices, lo de la familia, ¿verdad? Cuando toda una familia se enfrenta a un duelo, todos están compungidos por su propio dolor, ¿sí? Ahora, por supuesto, ¿verdad? Aunque hay momentos de duelos en los que queremos y necesitamos la compañía de otros, también muchas veces en el proceso de nuestro duelo queremos y necesitamos estar solos, estar a solas. Sí, tú me dijiste esa noche, ¿querés que me vaya a dormir a tu casa? Porque ese año estabas con tu papá. Y te dije no. Tal vez tú lo sentiste como un desprecio, pero yo quería estar sola. Claro, son procesos, ¿verdad? Necesarios. La compañía y los momentos de soledad, porque los momentos de soledad nos ayudan a hacer esa interiorización de lo que nos está pasando, ¿verdad? Lo que sí es que esto lo tenemos que valorar y ver, por ejemplo, si la persona está en una depresión muy profunda, es un duelo complicado, a veces no sabemos si dejarla sola puede ser oportuno. Cuando no hay un duelo complicado, solamente es el dolor que estoy viviendo por la pérdida, sí es oportuno darle esos espacios para que esté sola y procese, ¿verdad? En los duelos complicados podemos dejar estos espacios, pero de alguna manera vigilar. Estamos cerca, estamos pendientes, ¿sí? Ahora que estamos tratando este tema tan difícil, me gustaría invitar a un programa, a un psiquiatra que nos acompañe,
¿Los duelos desencadenan necesariamente una depresión, Fabiola? ¿Es inevitable deprimirse en un proceso de duelo? No, un duelo no tiene por qué desembocar siempre en depresión, ¿verdad? Ahora, sí hay una etapa que es la de la tristeza profunda, en la que es parte del proceso del duelo, ¿verdad? En la que sí estamos profundamente tristes. Uh-huh. Pero esto es parte del duelo normal, ¿verdad? Uh-huh. Y hay que pasarla. Pero cuando de esa tristeza... Pero sin afligirse. Sí, porque cuando de esa tristeza profunda uh-huh. pasamos a la depresión, ya entonces el duelo se nos ha convertido en otra cosa, ¿verdad? Ya no es duelo, ya. Es un duelo complicado. Es un duelo y además una depresión, ¿verdad? Es decir, que a algunas personas sí les pasa que se pueden deprimir cuando están de duelo, pero no todo duelo va a entrañar un proceso depresivo. Tiene que ver con algo que tú dijiste antes, el tipo de personalidad. Uh-huh. Eso condiciona mucho unos estilos de pensamiento, el que la persona ya esté emocionalmente mal antes de la pérdida. Entonces ahí sí ocurre la depresión o se superpone al duelo, ¿verdad? ¿De qué depende esto? ¿Cuáles son las causas? Bueno, la pérdida es algo que viene desde fuera, pero que incide en una persona que tiene una previa falta de armonía interna, fíjate. Es decir, cuando el duelo desemboca en depresión, es porque el doliente tiene una falta de armonía interna que tiene que ver con baja tolerancia a la frustración, miedos no resueltos, pesimismo, estrés, uh-huh, uh-huh. traumas anteriores, uh-huh. otros duelos en proceso, uh-huh. trastornos de ansiedad o de personalidad, la rigidez mental, ¿verdad? Y por supuesto, los duelos que se quedaron cronificados, ¿verdad? De forma patológica se quedaron ahí sin resolverse. Y todo esto, que es la suma de lo externo más lo interno, ¿verdad? Da como resultado que este duelo puede conllevar una depresión. Entonces se hacen los sentimientos y la mente como una madeja enredada, una madeja de hilo enredada. Así es, pero sí. Existen claves para salir adelante. Sí, ¿Podés darnos alguna de ellas? Sí. Bueno, la clave para solucionar el problema se encuentra siempre en el nivel de comprensión, ¿verdad? Y por consiguiente de cambios en nuestra forma de encarar todas estas vivencias. Si la persona deprimida pudiera mejorar, fíjate, lo que piensa de sí misma, de los demás, de su futuro, es decir, de sus propios pensamientos, si no olvida practicar algún tipo de actividad física, centrar su atención en comunicarse con personas más optimistas, personas que puedan animarlo, ayudarle y escuchar a estas personas atentamente. Si escuchara música saludable, música reconfortante, saludable. Así es, la musicoterapia, ¿verdad? Asiste a cursos de formación, a cursos para desarrollarse como persona. Salir al aire libre. Así es. Caminar. Sí, desarrollar su creatividad, ¿verdad? Eso también. Sí, es muy importante. El arte es muy importante en estas cosas, ¿verdad? Está muy Fabiola? En boga hoy en día el arte terapia. Está de moda el arte terapia. No es nada nuevo, solamente que lo hemos retomado. Y al retomarlo, pues le estamos dando ahora pues un tinte, ¿verdad? Como nuevo, pero ha estado siempre ahí, pero qué bueno que ahora se retome y lo utilicemos para todo esto, porque la gente necesita desarrollar su creatividad, porque cuando fomentamos el desarrollo de la creatividad, la persona puede afrontar mejor problemas o dificultades que está resolviendo en esa etapa de su vida, ¿verdad? Tiene más recursos. Otra de las formas es intentar ser útil a los demás. Eso. Te olvidas de ti. Así y es. Viene una recompensa por la ley de la vida. Así es, ¿verdad? Entonces podríamos decir con todo esto que sin duda la persona puede mejorar su pronóstico y por consiguiente puede mejorar su futuro. Fabiola, ¿qué tan importante es escribir tus cosas? Porque un prominente poeta salvadoreño una vez me dijo, cuando tú escribís, y algunas psicólogas lo dicen, escribe tus cosas y después las rompes, pero escribílas.
Y me sucedió que al escribir este monólogo autobiográfico, muchas cosas que yo guardaba así, que no me gustaba en la forma de guardarlas en mis sentimientos, desaparecieron. Así es, Las escribí, sí. las dije y se fueron, se esfumaron. Así es, porque tomaron forma y las pudiste entonces procesar mejor y de alguna manera superar lo que eso te tenía estancada en tu interior, ¿verdad? Al hacerlo consciente, al sacarlo, lo puedo trabajar. Sí, es una forma muy útil y ahí entra la creatividad. Puedo llevar diarios, puedo llevarlos con colores, ilustrarlos, puedo escribir de diferentes colores lo importante, lo menos importante. Como tú dices, lo puedo romper si quiero, sí. Puedo guardarlo, porque luego lo puedo repasar y puedo ver lo que he crecido, lo que he aprendido, lo que he cambiado, y eso te retroalimenta, ¿verdad? También. Fabiola, tu aporte en este programa ha sido valioso. Muchísimas gracias y espero que las personas que nos han escuchado hayan aprendido y asimilado estas cosas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pasen un día feliz. Yo tenía un enemigo que mis pasos seguía. Mis metas y mis logros por él no conseguía. Pero logré atraparlo un día y le reclamé su cinismo. Le destapé la cara y me descubrí a mí mismo.